Buenas amigos, bienvenidos a Sueiro Directo. Hoy nuestro estudio se engalana nuevamente con una de las personas más talentosas que yo he conocido en mi vida. Y se llama Raúl Carbonell, hijo. Raulito. Yo dije, caramba, ¿dónde ¿Cómo está? tú estás? Yo quiero conocerlo a ese hombre más talentoso. Qué humilde, qué humilde. Qué bueno tenerte aquí. Hacía tiempo que estaba loco por tenerte. Un placer estar aquí en la casa de mi amigo y sobre todo el primer abogado que me hizo una oficina fue él. La primera oficina que tuve fue con el licenciado Sueiro. Qué bien, qué bien. Qué bien, me alegro estar aquí. Bueno, ya tú sabes cómo es la dinámica y aquí esto va a ser para largo porque tú sí que tienes historia y tienes mucha carrera de importancia. Así que vamos a comenzar por tu niñez. Cuéntame, ¿qué tipo de niñez tú tuviste? Bien interesante. Mi niñez fue una niñez de campo y de ciudad a la misma vez. Yo estudié en la escuela modelo de la Hayder Universidad, que es la escuela modelo que está al otro lado de la universidad, está la avenida Gándara en Río Piedra, y ahí está la escuela modelo y la Hayder Universidad. Entonces yo estudié ahí y vivía en la carretera de Río Piedras a Cagua, eso era monte, mi abuelo era ganadero y era agricultor y era comerciante. Yo pasé una niñez fabulosa, metido en el campo, con reses, cruzando quebradas, corriendo por el monte. Después iba con los amigos en la escuela, fantástico, corriendo vallas, tirando pesas, disco, pértiga, a lo alto, jugando pelota, peleando todos los días. Era bien activo. Y en el monte, allí detrás de mi casa, tirándonos por las cuestas con los carros de bolines. Yo me disfruté una niñez. Y haciendo películas, yo hacía películas yo solo. Diametralmente opuesto a lo que es la niñez de hoy día normalmente, ¿verdad? Cierto, yo tenía una niñez bien activa. ¿Cómo era la relación con tus papás? ¿Cómo era esa dinámica? Papi era un tipo que estaba, en ese tiempo de mi niñez, él estaba súper pegado. Cuéntame del qué él hacía. Papi empezó por allá, por el año 1947. Fue un día a hacer en Quiñones Vidal, era el señor que tenía lo que era Tribuna del Arte, que ahora es Mira quién baila, mira quién canta, Puerto Rico, US Got Talent, lo que sea. La peseta voladora. Exacto. Entonces, pues papi fue allí y fue a recitar y cuando lo oyeron, dijeron, es a rayo esa voz. Y ahí, ese mismo día le dijeron que quieren hablar con usted. Él se asustó y dijo, caramba, ¿qué hice? Y yo, no, es que hay una plaza en WKQ y empieza el lunes. Increíble. O sea, era una voz prodigiosa. Y aún cuando murió a sus 70 años, un accidente de auto, tenía una voz espectacular. Yo dije, la verdad que, pues él estaba pegado en esos años que yo crecía, bien pegado. Él hacía radio todos los días, hacía 3 novelas de radio, 3 a 4, a veces 5 novelas de radio. Cuando las novelas de radio eran las novelas de radio. Exacto, porque eran de media hora. Sí. De 8 a 8 y media, 8 y media, 9, 9 y media, o sea, así cuando... Sí, pero acaparaba mucha de la emisión radial que había en ese entonces. Exacto, y WKQ era el número 1. Era la principal, sí. Y entonces, por la tarde eran los programas de aventura. Él tuvo uno que duró 12 años en el aire, 5 días a la semana, que se llamaba Leonardo Moncada, el titán de la llanura. Todos esos libretos venían de Cuba. O sea, en Cuba se hacía hoy lo que fuera, estuvieron un paso al frente siempre de la radio Cuba. Y hasta obviamente el 59. De 59 para acá, pues se quedaron ahí en el 59 atrasados a nivel artístico de comunicaciones. Y entonces los libretos los montaban en un avión y los pesaban por libra. Entonces le mandamos para allá 200 libras un ejemplo, 200 libras de libreto. Y ahí estaba El Derecho de Nacer, estaban las novelas estas. No diga. Y ahí estaba el programa de papi, Los 3 Villalobos, que papi hacía el malo, porque papi hizo Tarzán, Terry los Piratas, Superman. ¿Qué no hizo el viejo mío? Y entonces, pues, a veces estaba ausente. Lo tenía los fines de semana, porque no había nada de radio. Pero a veces estaba entonces haciendo teatro en la isla. Se hacía mucho teatro. En todos los pueblos de la isla había un cine. ¿Y eso afectó tu relación con él o tú al principio sí, lo extrañaste? Sí, un poco porque yo estaba enfocado en el deporte y él pues no podía ir a los field day. Yo llegaba cruzado de primer lugar, segundo lugar
y él no podía ir a los field day, y yo jugué béisbol en Baby Ruth hasta los 15 años, después jugué clase A colegial, y él no podía. Una vez fue y yo me quedé sorprendido, se quedó allí conmigo. Pero tampoco, entonces mirando hacia atrás, no lo puedo culpar, el tipo estaba produciendo. Sí. Estaba ganándose la vida para poderte mantener a ti. Entonces mi mamá también trabajaba, era cuando ambos padres trabajaban, ¿no? Y en aquel entonces. Sí, duro. Que había, la mayoría de las mujeres eran amas de casa primordialmente. Sí, no, pero mi mamá ella fue asistente administrativa de la Universidad de Puerto Rico. Y la cantidad de gente que pasó por sus manos que conocían a mi mamá en la universidad, mami era un ser muy brillante. Entonces, pues la relación pues fue también mucho con mi abuelo y con mi tío. Entonces mi abuelo tenía el colmado al lado y ese colmado se vendía de todo. Y entonces había una finca atrás, porque todos los terrenos donde estábamos eran de mi abuelo, y en esa finca tenía como 3, 4 cuerdas llenas de una hierba que se llamaba pangola, una hierba alta. Y ahí era donde él engordaba las reses que tenía en otra finca en Caimito. Y para mí eso era una aventura. Y yo me iba con él a las 4 de la mañana para la plaza del mercado a comprar todo. A las 4. Me iba con él al matadero a matar las reses toda la semana. Y yo tenía esa vida con él. Y la vida artística, una vez surgió la vida artística, eso fue como que se abrió una ventana por ahí. Y por ahí te fuiste. Papi quería aguantar eso, sí, porque él sabía lo mucho que se sufre. Y como esto es un mercado pequeño, Puerto Rico 125, tú sabes. O sea, nosotros no disparamos para Estados Unidos. Lo que se hace se queda aquí. Y entonces él sabía lo duro que era. Y él decía, no, usted estudia primero y esto lo coge como hobby. Pero no pudo. No, porque la primera película, él se enteró cuando vio el libreto en casa, ya yo lo tenía. Aunque después te hiciste abogado. Pero después de viejo. Pero fue después. Y yo dije, papi, lo hice al revés, pero lo hice. Me hablaste de que ya tú estabas perfilándote dentro de los escenarios y la actuación y ese tipo de cosas. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que tú tenías esa vena? Yo no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? No, yo simplemente... Eso fue como que orgánico, natural. Sí, en kindergarten creo que hice de Pinocho y en segundo grado hice de Santa Claus. Y entonces, pues lógicamente me cogían porque era tan y tan incordio, molestoso, sí, travieso, porque nunca fui malo, nunca me pudieron votar. Porque Ajá. Yo tenía muy buena oratoria y decía, si usted me tiene que castigar, castígueme, discúlpeme. Entonces me cogían una pena. Papo Swing. Cierto. Con la labia Papo. Yo se la presté y él aprovechó mejor que yo. Pero sí te puedo decir que surge el que yo me meta en esto por lo imprudente que yo era. Tan es así que aquí había en los años 50, aquí había un actor en Puerto Rico que se llamaba Arturo Correa. Y le decían el galán puertorriqueño del cine mexicano. En Puerto Rico en los años 50 y principios de los 60 y todo eso, lo que se veía era cine de México. Uh-huh. Y todas las películas eran de México, y Jorge Negrete y los demás artistas y galanes mexicanos. Y lo que sucede es que aquí viene Columbia Pictures, la Columbia Pictures tenía una oficina regional del Caribe en Puerto Rico, lo que no tiene ahora. Y entonces iba a protagonizar otra de sus películas, porque el galán puertorriqueño del cine mexicano era porque en México él hizo muchas películas, igual que Miguel Ángel Álvarez también. Entonces, el men. Entonces, pues venían a hacerla en Puerto Rico, la Columbia Pictures, con Marta Romero, que era la Marilyn Monroe trigueña, una mujer preciosa. Y entonces, pues, la hermana de Arturo Correa nos daba biblioteca, una clase que estoy seguro que en ninguna escuela de Puerto Rico se da hoy en día. No se da. Se llamaba biblioteca. Y entonces ella era la maestra de biblioteca. Y ahí nosotros hacíamos competencia de cómo ir a los diccionarios y quién es el primero que encontraba tal cual palabra. No, era una cosa interesante. Oye, nosotros cuando salíamos de ahí sabíamos buscar en las fuentes y cuál era la fuente, los diccionarios, las palabras. Bueno, era muy interesante. Hoy sí hay una clase de esa, se debe llamar Googlea. ¿Quién es el más rápido con los dedos? Pues nada, ella, cuando dijeron, mira, búscate en la escuela esa donde tú das clase, búscate un par de nenes, tú sabes, que
porque tenemos uno ya que era de La Perla, y entonces ella me dijo, ay, sí, ya yo lo tengo. El hijo de Carbonell, que es inquieto, que no se está quieto, que se pasa siempre formando revoluciones, y ahí me dijo, aquí lo aquietamos, y me llevaron y fuimos al Canal 6, se hizo una audición, y estaban los hermanitos Lance, que en aquellos tiempos los hermanitos Lance eran las estrellitas de la televisión y las novelas aquí. Pues fueron los hermanitos Lance y cuando yo los veo a ellos, porque yo los veía en la televisión, yo dije, a rayos, esto está fuerte. Pero nada, me dieron la preliminar, la audición preliminar me la dieron a mí. Entonces cuando yo llego a casa, papi, dije, ¿qué es eso? Yo, un libreto, una película. ¿Cómo que una película? Y cuando ve Colombia Pictures, dice, pues es que el artista soy yo, el hijo mío está con... ¿Qué edad tú tenías ahí? 8 años. Ay, Dios mío. Y entonces ahí él va y él le dijo, no, fue Missy Correa. Y entonces ahí él averigua y de ahí él tomó la rienda. Me llevó a la segunda audición, me dieron el papel de la película y ahí entonces él filmó y como él estaba pegado, pues él dijo, Raúl Carbonell, hijo. Y ahí... Desde ahí quedaste con ese nombre. Y la primera película fue en San Germán. Y yo tenía que viajar en avión, porque ir a San Germán en aquellos años era un viaje... Wow, avión de hélice. Y entonces, una avioneta. No, eran aviones de hélice grandes. Ah, grande. Grande. Un San Germán, wow. Sí, un DC-4, qué sé yo, un avión de esos grandote. No avionetas esas así, sino de los que son inclinados hacia atrás. Sí. Y las alas grandes y los motores grandes de hélice y cabían, qué sé yo, 30, 40 personas, 50. Porque viajar de San Juan a Mayagüez, era Mayagüez que íbamos, era un viaje y entonces pues había suficiente público como para mantener esa ruta. Ahora esa no, película sí, la tratamos de conseguir ahora. Sí, el pietaje lo conseguimos con mi amigo Ricardo Huerta, que lo tiene todo. Lo tiene todo, wow, sí. Ese es otro que tiene que entrevistar. WIPR, sí. Y que tiene que entrevistar porque tiene demasiada historia y él conserva la historia de todos nosotros, sí. Que eso es bien importante. Pues ahí tengo esa película y él tiene, yo creo que él tiene también la de Bello Amanecer con Braulio. Tiene también la de Los que no se rinden, que es una que yo protagonicé, y papi era el coprotagonista que hacía de mi papá. Y que Mario Vigué, el papá de este muchacho Vigué, era el director, exacto. Juicio a un ángel, esa fue una producción española que vino a Puerto Rico, y el hijo de Ofelia da Costa, que en paz descanse, Tinito Acosta, era el bueno, y el hijo de Raúl Carbonell era el malo. Y entonces esa película... Pero empezaste con actuación seria. Oh, sí. De los 8 a los 13 años, pues yo acumulé ahí 4 películas de largometraje. Increíble. ¿Y pagaron bien? Por cuestión de curiosidad. Yo no me acuerdo, papi era el que cobraba. Pero tú te vacilabas el escenario, la película. Y molestaba mucho, era muy inquieto. Pablo Cabrera, el famoso director, mucha juventud no lo conoce, pero... Pablo Cabrera, que está vivo en Nueva York, que fue el escritor, el autor de Pedro Navaja, el autor de ¿Quién mató a Héctor Lavoe?, que yo lo hice en Nueva York en el año 2000. Pues Pablo Cabrera acababa de llegar de Italia, de hacer su maestría en cine, teatro, televisión, luces, sonido, cámara, vestuario. Él llegó con una preparación de Italia. Y él era el asistente director, la dirigía Amílcar Tirado, eso fue en Ayer Amargo, que esa fue la primera que hice. Pues ya entonces ahí, ya a los 13 años, pues hice mi primera novela, Amarrosa. Yo me acuerdo de Amarrosa, ahí estaba la que... Amarrosa Vicentí. Amarrosa Vicentí. Ella estaba ahí, sí. Creo que Mario Pavón también estaba. Me acuerdo que era en vivo, novela en vivo, y yo era un chamaquito, o sea, ahí apréndete la cosa... Ensáyala bien y cuando vamos en vivo, lo que pasó. Así se no queda. Es, mira, vamos a repetir esta escena. Sí, por favor, corta. No, vamos por ir para abajo y lo que pasó. Yo me acuerdo, nunca se me olvida, porque había una ventana y estaba lloviendo, entonces tenían unas mangueras así y tú veías el agua cayendo y la luz y los truenos. Después los efectos especiales que tenían que hacer allá adentro así. Los truenos los hacían con una plancha de zinc. La plancha de zinc, tú sabes que tiene una ondulación, pues la aplastaban, la ondulación, la dejaban aplastar y te hacían... Sí. Así era. Entonces era cuando Telemundo estaba frente al Parque Luis Muñoz Rivera,
Que Eso luego era antes de Ángel Ramos hacer el Telemundo que Exacto, conocemos hoy día. exacto. Oh, wow, eso hace tiempo entonces. Sí, ahí después fue el 11, ahí en esa misma... Pérez Perry. Pérez Perry, el 11 ahí. De hecho, Pérez Perry, mi padrino, que en paz descanse. No diga. Sí, no, hay mucha historia por ahí envuelta. Wow, uno tira un nombre y tú tienes la relación. Pero lo que interesante fue que más o menos para esa edad, rápido me dieron otra novela que se llamaba Juan del Diablo. ¿Quién protagonizaba a Juan del Diablo? ¿Quién hacía Juan del Diablo adulto? Braulio Castillo padre, que estaba en su prime. Sí. ¿Y quién hacía Juan del Diablo niño? Raúl Carbonell hijo. Entonces, yo hice los primeros 13 capítulos. Cuando tú empiezas a participar en todas estas superproducciones, porque para ese tiempo eran megaproducciones, y Puerto Rico en Latinoamérica era de los lugares donde mejor se producían telenovelas y todo ese tipo de cosas. O sea, y de hecho, tengo conocimiento de que donde se traducía el mayor número de películas al español era aquí. Bueno, aquí el lugares. doblaje. El doblaje, correcto. Pues papi fue de los pioneros de doblaje con todo. Pues ese grupo incluía, tú sabes, a Yoyo Moy, Raúl Carbonell, Manuel Pérez Durán, José Manuel Caicoya, Vicente Vázquez, Benjamín Morales. Eran unas voces que tú los oías y decías, wow. Entonces había una serie que se llamaba... Y con acento neutral. Porque el puertorriqueño está probado que si uno habla, por ejemplo, ahora estoy hablando normal, pero correctamente. Cuando uno utiliza todas las letras correctamente, se le desaparece el pal y el bel y todo. No, y se desaparece ¿cómo se llama? El acento. El acento. Entonces uno tiende a hablar neutral. Y entonces lo que sucedía era que todos esos monstruos, porque eran unos monstruos, papi me llevaba y yo los escuchaba. Hasta que no, mira, nene, vamos a poner al nene tuyo a hacerlo. Y empecé a hacer doblaje con esos animales. También. Con eso, sí, yo hice mucho. Entonces, era un micrófono aquí en el centro al principio. Un micrófono aquí en el centro y una baranda así, como a la altura de las manos acá abajo, en goma. Y todo el mundo ponía sus manos ahí y todos circundaban el micrófono. Y entonces, el doblaje era, por ejemplo, en el fondo de esa pared, pues había una pantalla grande, pero no cubría la pared completa, cubría parte. Pero había una banda que pasaba en la parte de abajo, como de este ancho, una banda que pasaba de lado a lado. Entonces había una raya negra, ¿verdad? Y entonces había un espacio para acá, pero todo el otro espacio estaba para acá. Esto estaba casi en el extremo. Y estaba la película. Entonces, por ejemplo, dice, Sueiro es un personaje, Raúl es el otro. Y venía Sueiro primero. Y cuando pasaba por aquí, tú leías exactamente lo que había ahí, con signos de puntuación, signos suspensivos, signos de admiración, comas y todo. Y eso salía perfectamente sincronizado arriba, porque eso se hacía con una moviola. Y esa moviola pasaba la película y tú ibas a hacer lo que se llama el lip sync. ¿Entiendes? Y el movimiento del labio. Lógicamente las traducciones no podían ser literales. Entonces, ahí se hacía eso. Era fantástico. Yo me disfruté ¡Qué escuela! No, y entonces, pero ven acá, ya tú con esa participación en tantas cosas, con la edad que tú tenías, ya tú no sabías que tú estabas destinado al arte sí, y a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando llega el doblaje, ya yo estoy en los 19, ya tú estás metido ahí. 20 años, ya estoy metido. Pero antes de eso, en toda esa adolescencia, hago esas películas, hago las novelas, y entonces ahí viene el freno de papi de que porque ya yo probé el dulce, es lo que tú decías, ya yo probé, estaba entusiasmado, ya yo quería, y confieso y que tuve una pelea para yo entrar al departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico. Wow. Él no quería, pero para nada. Digo, tú estudias. Entonces la chavienda era pues que yo tenía muy buenas notas en matemáticas, o sea, y las ciencias, a mí las ciencias, porque esa era mi otra alternativa, o artista o médico, porque me encantaba la medicina. Y entonces estaba ahí, pero y él insistía. Yo formé una pelea en mi casa y una garata, yo llanto por doquier, gané la pelea. Pues nada, eso fue ya cuando entro a la Universidad de Puerto Rico, ahí explotó la cosa, pero de una forma salvaje. Salvaje. Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, entré a la Universidad de Puerto Rico, me dejaron entrar al departamento de drama
en el primer año, se supone que tú entras en el segundo. Pero ya yo tenía 10 años de experiencia. Imagínate cómo no te Y vas a entonces dejar. estaba en un grupo de teatro que se llamaba Telón en Sombras. La experiencia que tú tenías era más que la que iban a tener graduados de allí inmediatamente. Exacto. Y yo quería hacer formal esa educación. O sea, sí, ya yo tengo el talento otra vez, pero yo quiero formarme de verdad. Porque ya entonces tendría doble ventaja. Y entonces ya nosotros veníamos con un grupo de teatro que se llamaba Telón en Sombras, que era de Antonio García del Toro, que ahora se llama Antonio, que es un doctorado en Italia después, y él es el director de teatro de la Interamericana. Estaba Inabel Colón, estaba la licenciada Consuelo Sáez. Ella era actriz. ¿Tú sabes quién es Consuelo, no? No. La licenciada... He escuchado su nombre, pero Consuelo no. Sáez, sí, ella fue procuradora de la mujer y demás, una excelente abogada, pero fue actriz también. Entonces, nosotros juntos hacíamos ese con Inabel Colón, que sabes quién es, Inabel y Colón. entonces nosotros hacíamos Telón en Sombra. Y me acuerdo que Dean Sayas, Dios mío, que en paz descanse Dean donde quiera que está, Sayas. que te amo, Dean, pues nos repudiaba porque nosotros hacíamos obras de gente adulta y todos éramos unos mocosos que no llegábamos a 20 años ninguno, 19. Entonces, pues pasa el tiempo y cuando yo llego a la universidad, pues mi mamá estaba en la Universidad de Puerto Rico, yo hice la audición inmediatamente, entró directamente a coger actuación y ahí me acuerdo como ahora que Dean Sayas era el Teatro del 60, el gran grupo El gran de teatro del 60. Teatro del 60 fue en una época que nadie pudo igualar. Hubo otros grupos que le siguieron y estuvieran en un segundo escalafón, pero hay que decir que los más fuertes eran Teatro del 60. Entonces, ahí rápido, Dean Sayas, que era el maestro, venía de hacer su maestría en New York University de actuación y dirección, y además que él en sí era un talento natural. Y entonces cuando llega allí a donde nosotros, estábamos todos reunidos en el teatro y él viene con un libreto y él me miraba así de lado. Yo no le caía bien porque yo era del grupo ese de Telón en Sombra, que éramos unos mozalbetes atrevidos. Pero él sabía que yo podía hacer ese papel y era el Festival Internacional, cuando en Puerto Rico se hacía Festival Internacional y Festival Puertorriqueño de Teatro. Y en este festival internacional, pues las obras eran internacionales y los actores boricuas. Y entonces pues había una que se llamaba Santa Juana de América. Y en Santa Juana de América había un papel que se llamaba Indalecio Sandy, que era el nieto de Santa Juana de América. Y Indalecio tenía 14 líneas nada más, 14, y un monólogo. Al final, la 14 era un monólogo, solito en escena. Y él pasa y me dice, Raúl Carbonell, sí, dígame, profesor. Este es el libreto de la obra Santa Juana de América, el Festival Internacional, para ver si te interesa, te van a pagar tanto. Me dice si te interesa. Yo le dije, sí, no importa, lo que paguen, yo sí quiero, sí. Yo, bueno, los ensayos empiezan, y con esa indiferencia yo decía, oye, yo no le caigo bien, yo lo sabía que no le caía bien, hasta que empezamos a ensayar. Cuando empezamos a ensayar, él empezó, mira, puedes hacer esto así. Empezó a educarme dentro de lo que se llama el trabajo interior del actor. Ese trabajo interno, que si tú lo trabajas de adentro hacia afuera, entonces lo que tú sientes aquí se refleja en la cara sin hacer sobreactuar. Exacto. ¿Entiendes? Y encarnar el personaje sin sobreactuar. Exacto. Y todo eso es un diálogo interno, un trabajo interno. Y me enseñó y seguimos. Yo seguí creciendo en escena. ¿Y quién protagonizaba? Esther Sandoval. Pues Esther Sandoval era una estrella en ese tiempo. Hicimos esa obra de teatro. Me acuerdo el estreno como hoy. Hago a Indalecio Sandy, hace toda su escena y se para en la parte izquierda abajo. Izquierda del actor. Abajo es el frente. Porque se dice abajo y arriba porque el escenario tiene una inclinación, que lo que le da es proyección al público para que lo puedan ver mejor y viaja mejor la voz. Y entonces en la parte izquierda abajo, pues a mí me tocó hacer con un cenital encima de mí mi monólogo, que era como de 3/4 de página, una página, a espacio sencillo. Y eso era a la primera tercera parte de la obra, era que ocurría eso. Pues yo me asusté porque cuando termino, se paró el público entero.
Porque yo tenía que llorar y a mí se me salieron las lágrimas, porque yo sentí, aquí hay que llorar y yo me voy y lloré como un zángano. Y entonces se paró la sala completa a aplaudir y yo me quedé frisado y yo dije, anda, cana, ¿qué yo hice? Y cuando salgo, me caen encima todo el mundo dándome abrazos, besos, gotazos. Y entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De ahí de Insayas me hizo así y fuimos amigos hasta su muerte. Cuéntame entonces en la música, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo empezaste a coger esas lides? Yo empecé a más bien la percusión. Bueno, sí. Había un tipo que se llamaba David Ortiz Angleró, una de las voces más fabulosas que ha habido aquí en Puerto Rico, como declamador y como locutor comercial, bueno, un tipazo. Entonces él decía, tú eras bien incordio cuando chiquito. Digo, sí, a ti tú te preguntabas, tú tenías como 3 años, uno te preguntaba, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Y me decía, cantante. Y ahí empezaba, soy marinero, me gusta. Empezaba a cantar las canciones de la época. Ajá. Y yo me sabía todas las canciones de la época que estaban pegadas. Y empezaba a cantar y no paraba. Y yo decía, ya, nene, cállate. Y eso era mi pasión. Yo no pensaba ser actor ni nada. Lo mío era cantar. Lo tuyo era cantar antes de la actuación. Pero, lógicamente, si vas a la actuación... Sí, no, pero si abres esta puerta, tú te vas por esa puerta. Exacto. Porque la vena tuya es artística, por donde venga, pero es artística. Exacto. Pero cantar para mí fue una pasión. ¿Qué pasó? Empiezo con una conguita, me compraba una conguita y tocaba conguita, y después de conguita, pues tambores, entonces después con una batería y seguí con la batería, y con la batería lo cogí en serio, hasta que empecé con grupos de rock, entonces dije rocks, in the rocks. Ok, y ahí empezaba cantando y tocando. De hecho, yo no sabía lo que decía porque en ese tiempo el inglés mío, más malo que peor. Entonces, yo cantaba por fonética. Ah, claro. Y una vez una señora me dijo... Buen oído. Sí, me dijo, qué bien pronuncia usted el inglés. Y yo miré para el lado y le digo, ¿tú oíste lo que dijo la señora? Yo no sé lo que yo estoy diciendo. No importa. La cosa es que me hice con un boom. Yo tocaba batería y un boom aquí con la batería. Y cantaba todas esas canciones de los años 70 y 60, pero a todo fuerte. Luego de eso seguí y me empezó a seducir la música latina. En aquel tiempo no era salsa, era latino. Vamos a tocar latino. No, y el grupo latino, ahí estaba, Faría estaba por ese tiempo con Juno Faría, sí, a tempo, Latin Tempo, Los Tropicales, no, ¿Qué edad tú tenías más o menos ahí? Yo estaba ya a los 16, en los 16, 17, y entonces ahí yo estaba ya en Savour, yo cantaba en Savour hacía música de rock de Chicago. Tú cantabas Chicago, bro, de lana. Aquello, when I was walking down the street one day. ¿Viste? Y que es un rockero malo, si le damos por ahí no paramos. De ahí seguí evolucionando y ya entonces empecé a tocar, como llaman latino, con un grupito. Entonces ya yo no tocaba la conga, era otro, yo tocaba la batería y había un órgano con los bajos. Y entonces ahí ya, pues ya hacíamos fiesta. De hecho, yo toqué rock en música de marquesina, que eran los bailes de marquesina. Y sabes que esos bailes de marquesina se empaquetaban. Y estuve en muchos bailes de marquesina. Luego ya pasé de marquesina a club chiquito, tocando latino. Y entonces seguí subiendo. Hasta que entonces me acuerdo que yo cantaba bolero con un pianista en el Hotel Barranquita. No digas. Bolerista. ¿Sabes? Yo he sido un bolerista toda la vida. Wow. Y entonces me acuerdo que Esto es alucinante. Me botaron del hotel porque no cambiaba el repertorio. Porque a mí me importaba. De ahí yo salía, me iba a vacilar con los panas. No me ocupaba porque no tenía la mentalidad de que yo voy a ser un cantante. Yo seguía por ahí y haciendo teatro y haciendo televisión. Después entonces me voy a estudiar. Regreso de estudiar allá en la Universidad de Nueva York. Y ahí entonces yo me inventé 2 personajes en Nueva York. Tú te inventaste 2 personajes en Nueva York. Pero nada, porque yo me miraba al espejo y empezaba a chaval. Con Jaime Montilla, que en paz descanse, un tremendo profesor de teatro y actor, tremendo actor. Pues ahí nació Israel con él. Israel nació allá. Ahí. Yo nunca abandoné la actuación. De hecho, en Puerto Rico, el primer desnudo masculino de Puerto Rico fue Raúl Carbonell. No digas tú en quién fue eso. En una obra de teatro que se llamó
La fortuna y los ojos del hombre, Fortunes and Men's Eyes, de Sal Mineo. Porque hice muchas... Salminio. Sí, lo hice muchas cosas después de que hice aquello Santa Juana de América que te hice con Teatro del 60, entonces ahí yo hice Rashomon, hice el diario Ana Frank, y entonces hice esta obra, León en invierno, Lion in Winter, y me sigo acordando de que son muchas obras. Esta obra, La fortuna de los ojos del hombre, fue bien importante. No solamente porque llegué el desnudo, me acuerdo que había una revista aquí que se llamaba Bohemia, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces en Bohemia, el centerfold, salía Raulito Carbonell desnudo con una cinta blanca que cruzaba así, que tapaba las partes públicas. Ajá. Y decía, llega el desnudo masculino a Puerto Rico. O sea, yo fui el primer fresco. Pero lo interesante era que el desnudo era tan rápido que si tú estabas hablando para el lado y dices, mira ese desnudo, ¿cómo? Ah, ya se fue. Porque yo protagonicé esa obra, pero tuve al lado al coprotagonista, que en cualquier momento era el protagonista, era Miguel Ángel Suárez, haciendo de Queenie, que era el homosexual extrovertido que se quedaba con el canto. Y yo aprendí mucho con Miguel, muchas cosas como actor, porque era un actor excelentísimo. La cosa es que hacemos esa obra de teatro y entonces antes de yo ir a estudiar a Nueva York, yo acumulé un buen cúmulo, valga la redundancia, de experiencias, tanto televisión, teatro y cine. Cuando regreso, pues entonces yo sigo, mi creatividad sigue aumentando. Ya sí, yo había estado tocando con Sabur, ya yo tocaba bolero, empecé a cantar salsa por primera vez. Yo no cantaba salsa, yo cantaba rock y romántico. Y ahí empecé a probar la salsa y eso se me metió por la pera y me chavé. O no me chavé. Y en esa época, los 70, y la Fania y todo eso. No, muchacho, y Héctor Lavoe para mí era lo máximo. Yo me sabía esos números de arriba abajo. Y ahora te voy a contar lo que pasa después. Después lo interpretaste. ¿Qué pasa? Que cuando vengo y entonces con Jaime Montilla, estábamos en el apartamento de él, yo me quedé un tiempo allá estudiando allá. Él se pintaba en Bleecker Street, me acuerdo, en el Village. Entonces él cogía el pelo y tenía largo el pelo al frente y se hacía así, como Israel. Y se lo hacía así, y se lo hacía así, se peinaba y se peinaba. Y después cuando se lo peinaba hacia atrás, aquello parecía que se pasaba a blower. Y ese pelo le quedaba. Y entonces un día yo me le paro al lado. Y así. Entonces cojo un cepillo y empiezo a hacer así y le hago. Mira, muchachos. Nos caímos al piso los dos. Nos orinamos allí riéndonos. Y entonces después empiezo yo a vacilar. Y era que no podíamos aguantar. Y de ahí, pues, entonces también, de ahí salió también Diente Frío. Yo tenía un personaje que se llamaba Diente Frío, que es sí. Pues Diente Frío era un delincuente. Entonces, ahí sale también El Espejo. Y sale porque fuimos a la calle 12 y allí lo hicimos, me acuerdo que era Barrigón Diente Frío y tenía frenillo. Y lo hicimos ¿con quién? Con Carmen Nidia Velázquez y con Pantoja. ¿Ok? ¿Se acuerda de Pantojas? Pues con ellos dos es que sale ese personaje por primera vez. Entonces, cuando llegó a Puerto Rico, pues, había un tipo que era el dueño de la TEA en San Juan, que se llamaba Belardo Seide. Y entonces yo había hecho con él varias cosas de teatro, Cine Collage, con Rosa Luisa Márquez. Y entonces, pues, ya yo tenía un nombre como actor en Puerto Rico, joven, imprudente. Y entonces, pues. Y con vasta experiencia. Sí, ya tenía experiencia en varios renglones. Entonces ahí me dice, Raúl, me dejaron libre, o sea, me tiraron cañona, me dejaron libre un fin de semana. Y no tengo a nadie. ¿Por qué tú no te haces las monerías esas que tú te pasas haciendo tras bastidores? Porque tengo que decir que yo era el payaso de las producciones teatrales tras bastidores. Mi público eran los actores. Por lo tanto, era un público más exigente. Sí. Y yo, lo mío era hacerlos reír a ellos. Y entonces, Raulito, ven acá para que le diga. Y guau, guau, guau. Entonces, yo era el bufón de los actores. Entonces, él lo sabía. Yo imitaba a alguien. Si tú tenías algo en tu personalidad que era imitable, muchacho, entonces después cuando aparecías tú de verdad y te oían hablar, todo el mundo hacía guau, guau, guau. ¿Por qué tú te ríes? Es que me estoy riendo de la imitación tuya de él porque es igualito.
La cosa es que entonces me dice, haz una de esas cosas que tú haces porque me dejaron libre este fin de semana y yo era un atrevido. Y yo dije, sí, busqué un pana mío, nos sentamos, diseñamos y ahí es que nace Facetas, que fue ya formalmente me hago comediante porque hago esto en la TEA y eran 3 personajes que se entrevistaban con un psicólogo, habían cometido delitos y entonces había un trabajo social. Y entonces cada uno tenía un expediente legal. O sea, hicimos una cosa bien hecha, ¿no? Eso parece un libreto buenísimo para hoy día. Resumen es que cuando pega, era un fin de semana, me digo, yo le voy a decir a la gente que vamos a trazar lo demás porque esto está lleno. Lo trazó una semana, lo trazó otra semana. Increíble. Cuando vengo a él, estoy 2 meses corrido, lleno. Fue una explosión. Espectacular. Entonces vino Román Sala, que es un escenógrafo. Yo no sé si Román Sala está vivo o está muerto, pero era un escenógrafo graciosísimo y excelente de la Universidad de Puerto Rico y estaba en el Canal 11. Y fue y le dijo a la gerencia del Canal 11, miren, él era muy especial. Raulito Carbonell está haciendo una cosa ahí en la TEA en San Juan, excelente como comediante. Deben ir a verlo, como diciendo... para televisión. Échenle el ojo. Y fueron allí. Y cuando fueron, a los 2 días me estaban llamando y me hicieron una oferta. Y ahí empiezo yo como comediante en Cambia con Alfred Dijeguer. Alfred que tuve aquí. Ahí empieza la carrera como comediante en televisión. Y ahí yo estuve hasta... Yo hacía 3 shows. El show Goya, que era con Lugo Dilia Fon y Luis Daniel Rivera. El Gallito Manatí, con el Gallito, que será mi pana. Sí. Y Pellín Rodríguez, que eso era un comediante natural. Y entonces el show del mediodía de Cambia. Y ahí es que nace entonces la parte de comedia tuya. Sí, porque empiezo a ver que me pagan. Empiezo a ver dinero por primera vez por hacer reír. Exacto. Ahí el primer molesto fue de Insayas. Me dice, parece mentira un actor como tú, dramático, que esté haciendo esas ridiculeces en televisión. Y de Din, primero que todos los días me pagan. Y me pagan dinero y es todos los días. Consígueme tu trabajo que me pague, que me iguale esto, sí. Y yo lo dejo mañana, porque a mí me gusta más hacer drama que comedia. La comedia requiere esfuerzo. Pero es a veces más difícil de hacer comedia que de actuar o un papel. O sea, de hacer buena comedia. De hacer buena comedia. Cierto, tienes razón. Y eso lo dicen todos los actores. Yo he visto los actor studios de Tom Hanks y de Jack Lemmon y de todos estos tipos. Dice lo más y de ¿cómo se llama él? El loco que cambia las caras así, que pone las caras sabemos quién es, sí. Que hizo The Mask. Sí, ese mismo, sí, el que hizo Ventura y que todo eso, sabemos quién es. Y todos dicen que no, Jim Carrey, sí. Y todos dicen, a mí se me hizo la transición bien fácil al drama serio porque es más difícil hacer comedia. Pero tú viste el drama que hizo Jim Carrey, una película que es bien dramática, que es un asesino o algo así. Y yo digo, qué genial estuvo el tipo. Y entonces yo, la verdad que fue un bombito al pitcher para él. No tenía ni que menear un músculo de la cara. Resumen que ahí es que me pagaban malo. Porque me pagaban malo. Y había un tipo ¿El productor allí, se quedaba con todos los chavos? Sí, yo no sé si lo producía el canal. Y mi padrino, el dueño del canal, que es Ralph Pérez Perry, pero mi padrino, Carmen Juncos... ¿Pero en el teatro también te pagaban mal? No. El teatro me pagaban de acuerdo a como le pagaban a todo el mundo en ese tiempo. O sea, que a nivel de igualdad, pues, yo no me pagaban como a Gladys Rodríguez, que en aquellos años, en los 70, le pagaban 500 pesos por función, que eso es un montón. Pues yo cogía 2.5, algunos 150, pero estamos hablando hace cuántos años. Sí. Entonces, pero en televisión, aunque Pérez Perry, que era mi padrino, estaba allí, me pagaba muy poco. Muy poco. Entonces yo cogí... ¿Llegaba a los 100 pesos? Por show no. No, en el mediodía, estrictamente, voy a hacer el show de Gallito Manatí y el show Goya, pero en el mediodía me pagan 35 pesos. En el 1978, 79. Y el tipo Fernando Casán o algo así, era apellido Casán. Y Casán era un español y cada vez que tú entrabas, estrella, usted es una estrella. Y esto es y lo otro. Hasta que yo un día le dije, mira, las estrellas están en el cielo y en el mar.
Aquí somos seres humanos. Tú me estás pagando $25. Si no me pagan más, no. Es que no tenemos más. Y yo cogí a mano, hice una carta de renuncia y renuncié y me retiré. Me fui del canal. Dejé 3 programas. Entonces, eso es dignidad. ¿Y no te llamaron? Bueno, no, yo le dije que no, que ellos no querían pagar más. No querían pagar más. Entonces, de hecho, ahí en la administración no era Pérez Perry. Pérez Perry es el dueño del canal. Él no tiene que ver con eso. Bueno, la cosa es que yo estoy 1 año fuera. ¿De la televisión? Sí, haciendo doblajes y comerciales voiceover. Imagínate, y teatro. todos esos talentos que tú tienes. Comerciales voiceover para la agencia de publicidad, que de hecho, mire, ahora pues los productores de la agencia de publicidad ni saben que yo soy locutor de radio y televisión. Ellos piensan que yo soy o Papo Swing o Si Se Acuerdan. Entonces, pues, se sorprenden. Igual que con papi, que en paz descanse, hace como, qué sé yo, unos 8 años, algo así, que de de los nuevos productores de la agencia de publicidad, pues le dijeron, llámate a Raúl Carbonell. Raúl Carbonell, pero ¿cuál es? ¿El Papo Swing o no? El papá. Pero el papá, pues es un actor. Y cuando papi abrió la boca en aquel micrófono, el tipo dijo, ay, señor, pero usted tiene una voz tremenda. Y el técnico le dice, ahora es que tú lo sabes. Y de ahí lo empezó a llamar. O sea, porque en Puerto Rico hay un gran problema y viene hasta de la educación, y es que no conservamos nuestra historia, no estudiamos a nuestros antecesores en ninguno de los campos. Es como que la filosofía gubernamental es de que no te acuerdes de tu pasado ni de la grandeza de los que te precedieron, porque en tanto y en cuanto crees una conciencia nacional del talento y todo eso, pues entonces puede ser que te me vuelva de la izquierda, comunista. Estoy absolutamente de acuerdo por eso, y eso es una de las razones por lo cual este programa existe. Vaya. No, pues siguiendo. Y por eso tú estás sentado ahí. Pues gracias. Porque para que futuras generaciones en un momento determinado digan quién era Raúl Carbonell y puedan decir dónde yo puedo conseguir algo de Raúl Carbonell. Y probablemente por ahí no hay una entrevista de más de 20 minutos tuya, así completa, que cubra todo. Y sin embargo van a poder ir al YouTube, a donde fuera, y de momento van a decir, Raúl Carbonell, aquí está, 3 horas, 2 horas con él, se sentó con Suero y habló de su vida entera. Los talentos de Raúl Carbonell Hijo cubren la amplia gama de servicios que ofrece la industria musical. Todos sus dotes son orgánicos. Solo hay que observarlo brevemente para saber esto. Desde niño se manejaba en las tablas como un pez en el agua. Grabó cine, novelas y hasta doblajes hizo. Y las novelas, por cierto, fueron en vivo. Su talento es tan natural, fluido y prolífico como la caída de un manantial. Las anécdotas que nos deja en Suero Directo Raulito son realmente asombrosas. Prepárense, son dignas de un libro de varios tomos de clase magisterial. No se pierdan el próximo episodio de Suero Directo, donde Raúl nos habla de su trayectoria en la televisión de Puerto Rico.